Muchas gracias a los abogados Eric Raful, representante en el proceso del juicio de Baninter, de Luis Álvarez Renta, y a Carlos Salcedo, representante de la Autoridad Monetaria y Financiera, así como también al distinguido jurista Ramón Antonio Veras, que no estuvo en el tribunal, pero ha estado en la prensa debatiendo también el caso Baninter. Hay que dejar constancia de que invitamos desde temprano de la semana, igual que hicimos con estas partes representadas, invitamos también a Juárez Castillo, personalmente hablamos con él para que viniera esta noche, previendo que íbamos a tener este programa, pero él consideró que era muy temprano, iba a ser muy temprano la misma noche para estar presente. Muchísimas gracias a ustedes por haber accedido a esta invitación. Queremos que, bueno, la primera ronda es que ustedes nos den sus comentarios sobre la sentencia. Vamos a empezar por la Autoridad Monetaria y Financiera, que digamos que es la parte civil constitutiva, ¿verdad? Dentro de este caso, la parte acusadora. Carlos Salcedo. A seguir el orden del juicio. Bueno, el orden del juicio, sí. Bueno, yo creo que primero hay que decir que dado el historial de impunidad que ha prevalecido en la justicia dominicana en relación con personas de la encumbrada posición económica que tenían o que tienen estos imputados, la decisión por el hecho de contener una sanción de 10 años para 2 de los imputados y también la determinación de la responsabilidad penal en relación con otro de los imputados, cuya pena será finalmente el día 16 conocida. Es decir, que hay una sanción contra 3 individuos de cuello blanco que en la República Dominicana tradicionalmente el brazo acusador y al mismo tiempo el brazo sancionador de la justicia no había alcanzado a ellos. En este caso particular, ya la justicia dominicana, al parecer, va a valorar a todos los individuos de manera igual, sin discriminación, no obstante su origen o su posición social, política y económica. Y eso yo creo que es lo más importante que de entrada tenemos que rescatar. Pero además, la decisión recoge un aspecto para nosotros nodal, fundamental, y es el hecho de que reconoce todos y cada uno de los hechos que finalmente pusimos tanto Ministerio Público, Acusador Público, como los entes privados, los actores privados, los Bancos Central y Superintendencia de Bancos y Baninter, en manos de la justicia para su conocimiento. Y además el tribunal dio constancia de la existencia de esos hechos como hechos probados, al mismo tiempo de que tuvo en cuenta y valoró como ciertos y válidos todos los elementos probatorios. 374 pruebas que nosotros aportamos al proceso fueron debidamente acogidas, validadas por la decisión, el tiempo de reconocer en cada caso las calificaciones jurídicas que habían sido vertidas. En este tenor, quizás las incongruencias que contiene la decisión, independientemente de que la decisión la respetamos, creemos que en parte satisfizo las pretensiones de los acusadores públicos y privados. La sentencia contiene aspectos deficitarios que necesariamente son objeto de análisis desde ya por parte de los abogados de la Autoridad Monetaria y Financiera y que necesariamente van a implicar por parte de nosotros casi con toda seguridad, en una seguridad total en algunos aspectos, y en algunos aspectos tendremos que entrar en mayores detalles para los fines de las vías recursivas, el recurso de apelación que finalmente habrá de surtirse contra la decisión que ya se produjo. Yo creo que esa es la valoración general, pero sobre todo también destacar que Ramón Báez Figueroa, con partes, le deben al Estado Dominicano, al día de hoy ya producto de esa sentencia, el mismo monto solicitado por los actores civiles, 64.000 millones de pesos, que de alguna manera, no solamente por efecto del cobro que implica la confiscación, la devolución de los bienes que fueron incautados, incluido incluso la villa de la Romana de Ramón Báez Figueroa, sino que también eso solamente sirve como abono a los daños y perjuicios fallados, lo que indica que nosotros, la República Dominicana, tenemos por lo menos el crédito, la creencia contra Ramón Báez Figueroa y compartes, y al mismo tiempo el hecho de que se haya reconocido la existencia del lavado de activos, indica, como habíamos dicho nosotros durante mucho tiempo, que si en este caso particular no había lavado de activos,
simplemente la ley de lavado de activos había que mandarla al zafacón. Por suerte, por fortuna, no habrá que utilizar el zafacón de la historia para la ley de lavado de activos. Eso es un reconocimiento a que la actividad probatoria por parte de los actores civiles y del Ministerio Público fue una actividad que sirvió a lo que debe servir toda parte en un proceso penal, que es a la búsqueda de la verdad total. Pero solamente se reconoció el lavado de activos para el caso de un acusado, que viene a resultar que era uno que no tenía despacho dentro del banco, Luis Álvarez Renta. Pero vamos a dejar esa contradicción, que seguro que él la va a abordar eficientemente el representante, el abogado de Álvarez Renta, el doctor Eric Raful. Gracias, Juan Bolívar. Fíjate, con relación al tema de la decisión en cuanto a Luis Álvarez Renta, en el caso de él, el propio tribunal certificó que él había sido enviado al juicio solamente por complicidad en lavado de activos, que es el acápite C del artículo 3 de la misma. Y el tribunal, en aras de alguna manera de retener esta figura jurídica que ya se le había, al momento que lo decide, ya se le había quitado a Ramón Báez Figueroa, tiene necesariamente que producir un retorcimiento de lo que es la providencia calificativa, pues como Luis Álvarez Renta solamente podía ser cómplice de lavado de activos por ser, según la providencia calificativa, el asesor, etcétera, que estaba fuera, como tú muy bien señalas, del banco, pues produce una aberración desde el punto de vista técnico cuando establece que en la providencia calificativa se realizó un error material. Y es muy interesante que ese tema del error material, el artículo 322 del Código Procesal Penal dice que la corrección de errores materiales puede realizarse en el curso de la audiencia. ¿Por qué dice que es en el curso de la audiencia? Para que tú puedas decir contradictoriamente, no fue un error material como pudo haber sido en el caso nuestro, porque hay dos párrafos de la providencia calificativa que el tribunal omitió, donde la providencia calificativa dice claramente que Luis Álvarez Renta solamente puede ser juzgado por complicidad. O sea, hubo la necesidad para traer por los moños y dejar la figura del lavado de activos, al menos en alguien en el proceso, que retorcer la voluntad de los jueces que integraron la Cámara de Calificación, decir que ellos cometieron un error material y decir que ellos iban a interpretar lo que verdaderamente quisieron decir, entre comillas, esos jueces muy capaces, los tres de la Cámara de Calificación, Esther Angelán, Katia Miguelina Jiménez y el magistrado Ortega, y tienen que producir ese retorcimiento. En el aspecto civil, la decisión de Luis Álvarez Renta no lo condenó en el aspecto civil por la sentencia que hay en Estados Unidos que versa sobre materia civil, que se está conociendo, y en ese sentido se nos acogió esa parte. Esa sentencia es la que condenó a Luis Álvarez Renta al pago al Estado Dominicano de 100. No, al Banínter. Al Banínter, sí. Sí, que es el triple de los 52 millones. Exacto. Pero sí. yo quiero entrar en un énfasis, pero es civil, son negocios y dinero. Yo quiero entrar en énfasis en este aspecto. Fíjate, cuando escuchamos que se había eliminado el lavado de activos y el abuso de confianza en el caso de Ramón Báez Figueroa, nosotros dijimos, las dos posibilidades de complicidad que en algún momento menciona la providencia calificativa son esas dos. Y como dice la propia decisión, ya Luis Álvarez Renta había sido juzgado por todos esos elementos en la fase de instrucción. Incluso la propia decisión, en una contradicción terrible, dice que Luis Álvarez Renta fue juzgado por el A, el B y el C durante la fase de instrucción. Y es interesantísimo, para los fines de la técnica jurídica, cómo se viene a desnaturalizar, porque aquí hay un segundo elemento que impide la variación de esa calificación, o sea, sobre la base de una variación que se produce en el momento de la sentencia, que solamente puede producirse cuando vaya a beneficiar a la persona a quien se le varía. Por último, te estoy hablando de elementos técnicos y de contradicciones, que son los elementos que sustentarán el recurso de apelación que el Consejo de Defensa de Álvarez Renta comenzará a trabajar desde mañana mismo. Pero hay un aspecto que nosotros queremos resaltar, y es el aspecto político, que nosotros no podemos omitir, como señaló el reportaje que ustedes hablaban, que la política ha estado desde el inicio en este.
obviamente eso sucede, el tribunal retuerce la supuesta voluntad de los jueces de la Cámara de Calificación, la desnaturaliza para poner lavado, para beneficiar a Ramón Báez Figueroa, que tiene relaciones fuertes con este gobierno y que se produjo del gobierno una fuerte presión para que a él le fuera quitado, eliminado el lavado de activos. El Consejo de Defensa nos reunimos y lo decidimos unánimemente establecer que esa situación se dio. La única explicación para tan aberrante situación donde al dueño del banco no le pone lavado, donde se establece que el delito previo grave que se requiere en la ley, para Ramón Báez Figueroa se le da una valoración determinada y para Luis Álvarez Renta se le da otra, al mismo delito que es el único que se ha tipificado, que es la violación a la Ley Monetaria Financiera 183. Entonces, eso se produce por presiones del poder político. Y eso lo decimos responsablemente. ¿Y ustedes contan o tienen...? Nosotros estamos absolutamente seguros que la mejor evidencia es que tienen que producir una aberración de esta naturaleza, un desatino técnico de esta naturaleza para poder sustentar. ¿Por qué? Porque si le quitaban el lavado de activos al presidente del banco, obviamente el cómplice de lavado de activos quedaba también liberado, porque él no estaba acusado de violación a la Ley Monetaria y Financiera. Entonces se trata de una situación muy grave, muy penosa, que lamentablemente echa lodo sobre esta decisión y echa lodo sobre el sistema de justicia dominicana, porque se nota que fue un manejo feo, disparatado, en aras de una complacencia política. Bueno, don Ramón Antonio Veras, ¿cómo ha quedado usted? ¿Satisfecho o insatisfecho sobre esta sentencia, sobre el dictamen de hoy de los jueces? Bien. Eri habla interpretando el sentir de su representado, el señor Álvarez Renta. El licenciado Carlos habla interpretando el sentir de una parte actora en el proceso. Yo no tengo representación en el proceso ante el tribunal. Yo le he dado seguimiento al caso Baninter como un ciudadano. Y desde un principio he visto en el caso Baninter un expediente que tiene ribete de orden político, institucional, moral. Y esto así por lo siguiente. El destape del caso Baninter puso en evidencia las complicidades de los diferentes grupos de poder social, político, económico y religioso, y militar y policial en la República Dominicana. Porque en la medida que el principal acusado desfalcaba a Baninter, boroneaba a los grupos insertados en el servicio judicial, en el servicio militar, en el servicio policial, en el servicio legislativo y en el judicial también. Entonces, este expediente no se puede ver solamente desde un solo lado, sino en su conjunto. Y la decisión de hoy, que ni los abogados ni yo podemos analizarla en sentido general, sino solamente viendo partes sectoriales y el dispositivo de la misma. Yo como ciudadano, y creo que en ese sentido la generalidad de lo mejor de nuestro país, no puede estar conforme con la sentencia. ¿Por qué? Porque la sentencia que esperaba la sociedad dominicana era una decisión, primero, que rompiera con la impunidad. Segundo,
que le diera un aliento al país de que el servicio judicial todavía podía ser salvado. Y lo que se ha encontrado la sociedad dominicana es una sentencia transaccional entre lo que aspiran los grupos de poder y lo que se creen que se le puede dar al pueblo para tranquilizarlo. Esas contradicciones que advierten los abogados es fruto de eso mismo. Yo creo que lo mejor de la sociedad dominicana tiene que sopesar la decisión emitida en la tarde de hoy, porque creo que con esa sentencia se ha burlado al pueblo dominicano, que todavía tenía esperanza de que el servicio judicial podía en algo cultivar algo de esperanza en lo mejor de nuestro país. El ejemplo del asunto del lavado. Lo que habla Eric Raful en nombre de sus representados no debe sorprender a nadie. Desde hace alrededor de 20 días se había comentado públicamente por los medios de comunicación de que el Procurador General de la República actualmente en forma subrepticia había ido a visitar al principal acusado del expediente del Baninter, el señor Ramón Báez Figueroa. Esa separación que se hace en la sentencia, en el aspecto del lavado, en el cual se sanciona a Álvarez Renta por esa figura jurídica, mientras que se excluye a Báez Figueroa, es una demostración de que la mano del poder político y también la debilidad del servicio judicial han hecho alianza impúdica para burlar las aspiraciones de justicia de nuestro pueblo. Yo razono de una forma muy sencilla. Entonces Álvarez Renta por lavado, y la batea donde se lavaba, ¿quién era que la tenía? La sartén por el mango en el caso Baninter la tenía el señor Ramón Báez Figueroa, porque una de dos, o entonces es culpable Báez Figueroa y Álvarez Renta, o los dos hay que excluirlo en esa figura jurídica del lavado. Entonces yo personalmente, y cuando te hablo con Bolívar personalmente, creo que interpreto el sentir de amplios sectores de nuestro país que estaban dispuestos a ceder en el aspecto económico en nombre de que se pusiera a los acusados una sentencia ejemplarizadora que creo que no se ha dictado. Bueno, uno de los interrogantes es cómo puede excluirse en el caso del presidente del banco, del Baninter, la acusación de abuso de confianza y al mismo tiempo condenarlo a indemnizar al Banco Central y a la autoridad supervisora de banco, a la superintendencia de banco, a una suma que equivale a los dineros que se distrajeron de ese banco. Es decir, que él como presidente distrajo del banco. ¿Qué es lo que significa abuso de confianza? Porque se supone que el administrador del banco ha recibido ese dinero de los ahorrantes. Si él lo distrajo a tal punto que el juez considera que debe condenarlo a devolver, en este caso son 64 mil millones de pesos que ha condenado a devolver. No hay una contradicción ahí. Mira, Juan Bolívar, tú has planteado, yo creo, uno de los temas que técnicamente van a ocasionar necesariamente la apelación de la decisión, por lo menos por parte nuestra. Porque el tribunal, de manera contradictoria, reconoció que los recursos salieron del banco, reconoció, a contrario, que solamente había violación a la ley monetaria y financiera en el aspecto del ocultamiento de las informaciones, el disfrazamiento de informaciones, y que solamente eso se encuadraba dentro de la violación del artículo 80 de la ley monetaria y financiera. Pero si reconoce como hechos probados todas las transacciones
que dieron cuenta de la extracción, disipación de recursos del Baninter por parte de Ramón Báez Figueroa e identifica cada una de esas operaciones, todas las operaciones, desde Gaperán hasta Telever, todos los medios de comunicación que fueron adquiridos, todo eso da cuenta el tribunal de que fueron hechos probados, lo dice el tribunal, incluso enumera cada uno de los elementos probatorios y además, como tú bien dices, reconoce también el monto de las indemnizaciones que son el producto de las sustracciones y distracciones. Ahora bien, producto de un análisis, a juicio nuestro, muy errado del tribunal, el tribunal entiende que no hay abuso de confianza porque el contrato de mandato y el contrato de depósito al cual se contrae el artículo 408 del Código Penal no fue objeto de violación, en este caso no está caracterizado. Nosotros como actores civiles sostuvimos que solamente hubo violación al contrato de mandato y el tribunal entiende que no, sobre una base muy falta de fundamento, una base muy insípida que no tiene bajo ningún concepto sostén alguno y sostiene que no hay abuso de confianza porque el contrato de mandato en este caso no se ejecutó porque se trata de operaciones meramente bancarias y sobre todo a nivel societario. Y a nivel societario existe en este caso particular abuso de confianza, pero si reconoce al Banco Central como beneficiario de las indemnizaciones y al mismo tiempo reconoce que el Banco Central dio una cantidad enorme de recursos y facilidades al Banco Intercontinental en manos de Ramón Báez Figueroa con el mandato expreso, eso es el mandato que prevé el artículo 408, con el mandato expreso de que frente a los rumores de que habían retiros masivos, de que esa institución tenía problemas, y al darse los retiros masivos, se necesitaba asistir a esa entidad financiera para que pudiera hacerle frente a la clientela, a los depositantes y ahorristas. Al entregarle ese dinero con ese fin y utilizarlo en el mayor porcentaje para incrementar sus patrimonios, le dio un uso diferente al cual le fue encomendado por parte del Banco Central. Si ahí no hay abuso de confianza, si no hay violación al contrato de mandato, entonces evidentemente nosotros tendremos que volver a las aulas a estudiar. Ahora bien, otro elemento que también de alguna manera se ha dicho antes, si hubo una infracción grave para Luis Álvarez Renta previamente cometida y esa infracción es la violación a la ley monetaria y financiera, esa lógica no se aplicó para Ramón Báez Figueroa porque se dice en la sentencia que no es objeto de sanción por lavado de activos porque no hay una infracción previamente, una infracción grave previa. Y entonces para Luis Álvarez Renta hay una infracción grave previa que es la misma por la cual se condena a Ramón Báez Figueroa. Tú no eres abogado, Juan Bolívar, pero respóndeme tú de manera sencilla si ahí no hay una contradicción que evidentemente va a hacer que esta parte que representamos recurra en apelación por esa falta, contradicción y logicidad en las motivaciones de esa decisión que la dejan sin fundamento legal. Bueno, yo no soy abogado, desde el principio señalé esa, una de las contradicciones, porque hay más, pero seguro que Raful quiere referirse también al tema. Mira, nosotros tenemos que ser coherentes con nuestra posición, Juan Bolívar. El Consejo de Defensa de Luis Rafael Álvarez Renta estableció bien claro que en el caso Baninter no había lavado de activos. Como reconoció, como tampoco sometieron en el caso Bancrédito por lavado de activos cuando son situaciones similares desde el punto de vista del manejo con empresas vinculadas, del préstamo, etcétera, de ese tipo. Y sí lo hicieron en el caso Baninter. Nosotros lo establecimos que no había lavado de activos porque, y asumándome al argumento que acaba de poner el doctor Carlos Salcedo del tratamiento que se le da al delito previo, que se le da a uno en un sentido y a otro en otro, en el caso nuestro nosotros sostuvimos que en ningún momento se ocultó nada. La tienda de Zona Franca en todo momento se sabía quién era su titularidad. Las compañías, todas las transacciones entre Ramón Báez Figueroa y Luis Álvarez Renta, en ambas dieron la cara uno y otro. En ninguna hubo un proceso para ocultar.
Y lo más importante, que es una cosa increíble, cuando analizan los elementos constitutivos del lavado de activos para Ramón Báez Figueroa, ponen los 3 elementos constitutivos y el último es el reintegro al circuito financiero del dinero. O sea, que el dinero vuelve, originalmente se reintegra, que es el proceso normal. Está sucio, tú sacas, lo lavas y tú lo reintegras de nuevo. En el caso de Luis Álvarez Renta, el análisis no trata el tema de la triangulación. Dice que se sacó el dinero, que fueron a parar a la cuenta de Luis Álvarez Renta y que no se sabe qué pasó. Así mismo lo dice la decisión, que no se sabe qué pasó, debiendo caracterizarse el elemento que manejaron en el caso de Ramón Báez Figueroa para quitar el lavado de activos. O sea, nosotros entendemos que no hay lavado de activos para ninguno de los imputados. Y si lo hay para uno, lo hay absolutamente para todos. Pero yo quiero hablar de un último tema. Pero podemos pasar ahorita, vamos a tener otra ronda. Perfecto. Estamos con el lavado, si hubo o no hubo abuso de confianza, doctor. Usted es un abogado, yo no sé. Fíjate en esto. El abuso de confianza tipificado en el Código Penal y sus elementos constitutivos son los mismos desde el Código Penal de 1844 hasta hoy. Al contrario, se ha enriquecido esa calificación. Ahí hay más que elementos para caracterizar el abuso de confianza. Porque no solamente es el depósito, sino también el mandato y el destino para el cual el Banco Central entregaba los avances al Baninter. Pero además, ¿en qué calidad entregaban los depositantes caracterizados su dinero en manos del Baninter? Ese es un aspecto. Ahora, ¿con cuáles recursos fue adquirido el yate Patricia? ¿Con dinero propiedad de Ramón Báez Figueroa o del dinero extraído del Baninter? La cuenta Gasperón, donde se pagaba desde la jardinería hasta el champú para lavar el perro de Ramón Báez Figueroa, era con dinero del Baninter. Los medios de comunicación que adquirió Ramón Báez Figueroa con dinero proveniente de las cuentas de los depositantes y ahorrantes del Baninter. Una vez se analice fríamente la sentencia en una forma pormenorizada, no va a haber que ser abogado ni abogada para darse cuenta que los elementos que caracterizaban tanto el abuso de confianza como el lavado están constituidos en el expediente del Baninter y que si fueron sacados de la parte calificativa para Báez Figueroa fue porque se pusieron de acuerdo 2 elementos, no solamente lo político, sino también ahí tenía que intervenir el servicio judicial, porque los políticos hacen sus amarres, pero para llevar eso a la práctica que tenían que intervenir grupos del servicio judicial. Vamos a hacer esta última ronda en el sentido de que ustedes se refieran al aspecto que quieran enfatizar o a lo que se ha referido los otros o a cualquier otro que consideren, como Raful dijo ahorita que quería ir a otro aspecto. Sí. Vamos a dejar en libertad entonces esta última ronda de unos 4 minutos cada uno. Un último aspecto que quería resaltar, porque el Consejo de Defensa, como muy bien establecía el buen amigo Negro Veras, ya ahondaremos en el contenido de la sentencia, que hay que hacerlo ya como consejo y ver ya los elementos puntuales. Es el tema de la proporcionalidad. Luis Álvarez Renta y Ramón Báez Figueroa fueron condenados ambos a 10 años. Sin embargo, en el aspecto económico, que tiene que ver mucho con la lesividad, el daño que supuestamente tu acción infligió, a Luis Álvarez Renta de 3 transacciones, una de 6.2 millones, una de 10.5 millones de dólares y otra de 12.5, le eliminó la de 6.2 y solamente dejó las otras 2, o sea, dejó transacciones por 22 millones de dólares. O sea que estableció que el daño económico, esa sentencia de Luis Álvarez Renta, en todo caso vendría a ser, pero lo difirió para el tema de la sentencia de Miami, 22 millones de dólares aproximadamente. Sin embargo, en el caso de Ramón Báez Figueroa, lo ponen 64.000 millones de pesos, que son
Yo no sé cuánto, será 2 alguna... millones de dólares. 2 millones de dólares. Mucho más millones, 2.000 millones. 2.000 millones. 2.000 millones de dólares contra 22 millones de dólares en ambos casos. Si nos vamos al principio de proporcionalidad, que es un principio que cruza todo el proceso penal, y que está vinculado también en cuanto a la lesividad que se genera a la sociedad, también se va a tratar de un punto al cual se le sacará punta, porque no puede ser que con una diferencia tan abismal de 2.000 millones de dólares a 23 millones de dólares aproximadamente, se entienda que se merece la misma sanción, que es un elemento que incongruente en la sentencia. Finalmente, la defensa de Luis Álvarez Renta está clara, y lo dijimos en el segmento anterior, que no hay lavado de activos. Y si no hay lavado de activos, Luis Álvarez Renta, como dice la misma sentencia, fue enviado a juicio por complicidad en lavado de activos. Y en tal virtud debió correr la suerte del acusado principal en cuanto al tema de lavado de activos. Si se le quitaba a él, se le debió quitar a Luis Álvarez Renta. Y esa es la posición final, reiterando que para el Consejo de Defensa de Luis Álvarez Renta, para nadie hubo lavado de activos o debió haber lavado de activos en este expediente. Carlos Salcedo. Mira, Juan Bolívar, si algo nosotros tenemos que decir en este caso particular es que todos los tipos penales, las calificaciones jurídicas, la connotación jurídica de los hechos que fueron puestos en manos del tribunal colegiado que conoció del proceso y que dio la sentencia hoy, efectivamente están presentes en este caso. Abuso de confianza, no hay duda, y ya dijimos por qué. La violación a la ley monetaria, que finalmente la reconoció, y el lavado de activos, al tiempo de que hubo asociación ilícita para cometer estos crímenes. ¿Por qué decimos el lavado de activos? Yo solamente voy a citar una parte de la decisión que precisamente nos da la razón que Ramón Báez Figueroa también cometió lavado de activos. Cuando usted se va a la página 147 de la decisión, se habla específicamente del caso Listín Diario, para poner un solo ejemplo, y eso está dentro del título sexto en cuanto a Ramón Buenaventura Báez Figueroa y Marcos Antonio Báez Coco, de hechos probados. Hechos probados, dice la decisión. Hechos probados, mírelo ahí, que está en la página 136. Cuando usted pasa a las páginas siguientes, todos son hechos probados en relación con Ramón Báez Figueroa. Dentro de esos hechos, el cuarto hecho probado que da el tribunal es el caso Listín Diario. Y dentro del paquete de contenido de esa decisión, no solamente está la adquisición... ¿En qué página está eso? Página 147. ¿Esa página se leyó esa? Claro que sí. Y ahí está precisamente el tribunal diciendo las razones por las cuales ese bien fue adquirido ilícitamente y califica al mismo tiempo con las construcciones y remodelaciones el lavado de activos. Mal podría el tribunal, y por eso ahí la falta de fundamentación de la decisión y la contradicción e ilogicidad de la misma, cuando reconoce la existencia del lavado en esos hechos particulares y al final lo excluye. Por lo tanto, no estamos de acuerdo con Eri de que no hubo lavado. Aquí es el caso paradigmático, ejemplar, de que en la República Dominicana, en el caso particular Baninter, debió reconocerse por parte del tribunal colegiado la existencia del lavado de activos. Pero hay un elemento que yo quisiera también no dejar en el aire, y es el hecho que técnicamente, si bien es cierto que Luis Álvarez Renta fue enviado por la letra C del artículo 3 de la ley de lavado que castiga el lavado de activos, no menos cierto es que el tribunal reconoce, como nosotros argumentamos y el Ministerio Público, que Luis Álvarez Renta fue autor principal, coprincipal también, coautor junto con Ramón Báez Figueroa y compartes del lavado de activos, porque la decisión de la Cámara de Calificación ya hablaba, como dijo el tribunal en su decisión, de que Luis Álvarez Renta encubrió el origen, el destino y la propiedad de los bienes adquiridos ilícitamente, y esos recursos, el instrumento para ese ocultamiento, ese encubrimiento, fue el señor Luis Álvarez Renta, como lo reconoce la sentencia, a través de una serie de empresas, fundamentalmente de Bankinvest. Creo que en este caso particular no nos queda la menor duda de que el tribunal hizo un esfuerzo desde el punto de vista estructural, desde el punto de vista de la forma, satisfacer las necesidades propias de la forma de una sentencia. Pero a final de cuentas la sentencia contiene
al tiempo de reconocerle nosotros que es la primera sanción drástica que en estos casos se produce, contiene una serie de deficiencias que necesariamente habrá que enderezar en la Corte de Apelación en ocasión de los recursos que nosotros incluimos. Bueno, doctor Veras, parece ser que, tal como se plantea la situación, aquí ocurrió lo mismo que cuando el Ministerio Público iba a dictaminar pidiendo las penas, que al final de cuentas, después de haber presentado los casos, incluyendo el caso Listín Diario que se ha referido aquí ahora el doctor Carlos Salcedo, al final borraron el Listín Diario y aun cuando lo presentaron en el tribunal como un típico caso aquí, por eso yo le pregunté si habían leído esa página, porque la pregunta no era inocente, era si aquí también la leyeron, porque en aquel caso del Ministerio Público se llegó a leer, a presentar ahí el caso Listín y después entonces lo retiraron en el último momento. Parece que se está repitiendo lo mismo y estamos ante la misma imagen. A Negro Vera se le ha querido pasar por las horcas caudinas por haber planteado ante el país, no con palabras, sino con documentos, las distintas maniobras fraudulentas llevadas a cabo por Ramón Báez Figueroa al frente del Banín. Y esa sentencia, no obstante no satisfacer las aspiraciones y los deseos de lo mejor de nuestro país, reconoce la generalidad de las pruebas que nosotros habíamos aportado por los medios de comunicación. Y entre ellos estaban la forma como con dinero extraído del Baninter, Ramón Báez Figueroa adquirió diferentes medios de comunicación. Y la constancia en esa sentencia de esos elementos viene a comprobar que los hechos son los hechos y no se derriten. La verdad ha salido a relucir por medio y por muchos medios que se ha querido manipular y esconder. Esa es la realidad de una sentencia que yo te digo, Juan Bolívar, no llenó ni ha llenado las expectativas de lo que el pueblo dominicano esperaba de los tribunales. Yo hice la pregunta también atendiendo a otra cosa. Me parece ser que la sentencia no fue leída por completo. ¿Ustedes tienen informe de eso, Luis? Parece que no, yo no me había percatado de eso, pero aquí en el estudio me presentaron algunas partes, algunas páginas que no fueron leídas. Que no fueron leídas, aparentemente es cierto. No, mira, creo que es posible, el tribunal tiene, diríamos, por mandato de la ley, que proceder a ordenar la lectura integral de la decisión. Ahora bien, ¿qué hizo desde la página 57 a la página 116 en su parte superior? Que ahí se enumeran todas las pruebas que cada una de las partes aportó. Casi 60 páginas entonces. Casi 60 páginas. Esas no se leyeron. ¿Y qué dijo el tribunal solamente? Que en apoyo, por ejemplo, del actor civil y el Ministerio Público, ellos aportaron unas 374 pruebas, 374 y 372. Así también dijo en relación con Luis Álvarez Renta, Ramón Báez Figueroa y la señora Vivian Lubrano de Castillo. Y lo que ahorró el tribunal fue simplemente leer cada una de esas pruebas en detalle. Y asimismo ocurrió con algunos vistas, con los vistas iniciales, porque iniciaron básicamente con los considerandos de la decisión. Eso fue lo que hizo más breve el tiempo. Eso ahorró, en el cálculo que yo he hecho, algunas 5 horas de lectura de la decisión. Por eso fue que se produjo unas 4 horas y media, que el cálculo que usted había hablado con las partes, incluso con el doctor Juárez Castillo, y los tres habían coincidido, ustedes tres, en que la sentencia iba a tomar mucho más tiempo. Bolívar, pero eso vicia esa sentencia. Eso vicia esa sentencia. ¿Vicia la sentencia? Claro, el hecho de que no se leyera por completo. Sí, claro. Se supone que la sentencia tiene que ser leída íntegramente. ¿Íntegramente, doctor? Sí, íntegramente. ¿Y eso es, pero eso es de procedimiento? Sí, eso vicia esa sentencia.
porque ahí esa sentencia no ha sido íntegramente leída en audiencia pública. ¿Y como cuántas páginas? Usted estima que son como 100 páginas entonces que no se leyeron. De las 57 a las 100... Y las otras son unas 20, estamos hablando de 60, alrededor 80 de 60, páginas. unas 80 páginas más 80 o menos. páginas, entonces. Como la decisión tuvo 220 páginas, calculen ustedes, más o Bueno. menos unas 4 a 5 horas mínimo. Bien, pues muchísimas gracias al doctor Ramón Antonio Veras, a Eric Raful y a Carlos Salcedo, abogados. Ya todos saben, Carlos Salcedo de la Autoridad Monetaria y Financiera, Raful de Luis Álvarez Renta. Y aquí, como abogado del pueblo, Carlos Ramón Antonio Veras esta noche. Muchas gracias. Ya ustedes han visto el juicio Van Inter. La síntesis de este panel es que hay contradicciones, se advierten contradicciones fuertes en la sentencia de haber condenado por lavado de activos a Luis Álvarez Renta y excluido a los que sí tenían despachos y manejaban Pero, el dinero. Juan Bolívar, no se habló de de la advertencia y la reflexión inicial que hizo el presidente del tribunal antes de procederse al dictado, la lectura de la decisión, que quizás en otro momento habría que comentar. Bueno, también hemos visto que fueron condenados a 10 años de cárcel tanto Luis Álvarez Renta como Ramón Báez Figueroa, y ahí una de las conclusiones de Raful es que hay una desproporción por la cantidad de cargos y por el hecho de que a la vez el señor Báez Figueroa fue condenado a una indemnización en favor de las autoridades monetarias y financieras que asciende en total a 64.262.082.082.450 pesos. Vuelvo y repito, más de 64.000 millones de pesos de indemnización es la condena de Báez Figueroa. Fueron absueltos Vivian Lubrano y el doctor Jesús Troncoso Ferrúa. Ese es el resumen de la jornada y ese resumen también, yo pretendo haber hecho el resumen de las posiciones que ustedes han presentado en esta noche. Muchísimas gracias y a todos los amigos y amigas televidentes que nos han seguido en la jornada de hoy, que ha sido una jornada de cobertura de Teleantillas y en esta noche aquí también en el espacio de jornada extra.